¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Lo prometido es deuda, les dije que íbamos a hacer un videito explicando cómo integrar las fichas dentro de su texto, a partir de las estrategias que ya hemos aprendido en otros cursos también. Entonces, previo a esta asesoría 5 que nos corresponde entregar hasta el día de mañana como máximo, vamos a revisar algunos elementos que les van a permitir hacer algunos ajustes y mejorar su redacción. Muy bien. Como les decía, hasta el momento hemos elaborado varios intentos de borrador de nuestro artículo. Algunos están muy bien y otros todavía tienen algunas dificultades. Por eso, en este video vamos a aprender cómo integrar las fichas para elaborar un bonito borrador para la asesoría 5 que además integre las buenas prácticas en redacción que seguramente han visto en otros cursos. Muy bien. Lo primero que hay que hacer es planificar. La planificación es muy importante. Y para planificar, lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son las fichas que tenemos por cada uno de los argumentos. Preguntémonos, ¿cuántas son las que hemos planteado? Que deben ser 4 como mínimo. ¿De qué tipo son? ¿Resumen? ¿Textuales? Y si son textuales muy extensas, de más de 40 palabras, de 40 palabras a más, o son cortitas, son frases muy puntuales, menos de 40 palabras, hasta 39. Una vez que tenemos eso bien estudiado y conocemos nuestras fichas, lo que hacemos es ya no solo mirar el formato, sino identificar los contenidos de las fichas. ¿Qué tiene la ficha? ¿Es una definición? ¿Son características? ¿Son partes, fases o explican un proceso? O más bien tiene la importancia del tema, las causas, las consecuencias, los beneficios o ventajas, los elementos negativos. ¿Qué es lo que tiene? Eso nos va a permitir saber en qué tipo de estrategia vamos a colocar esta información. Si por ejemplo vemos que hay muchos ejemplos diferentes, escogeremos hacer un párrafo de generalización porque hay ejemplos que pueden funcionar como casos. Si por ejemplo vemos que es una definición muy buena, muy clara, entonces la voy a preferir dentro de un párrafo argumentativo por definición. Y si veo que me plantea causas, pero se nota claramente que la primera causa genera la siguiente y esa la siguiente y esa la siguiente, o tengo información para causas intermedias, como lo vamos a ver dentro de un momento, entonces tengo que hacer un párrafo que tenga cadena causal. Si no me sale ninguna de estas, pues lo que yo puedo hacer es revisar si tiene una especie de lista de elementos. Por ejemplo, una lista de causas, todas muy parecidas. No se puede establecer una relación causal. Porque todas están al mismo nivel, no es que una genere la otra, como ya hemos visto en el tema de la causalidad, que es necesario que la cadena se respete. Y en el caso, por ejemplo, de importancia, ¿por qué es importante? Razones, una lista de razones de su importancia. O fases o proceso, una lista de pasos, una lista de características. Vamos a ver cómo funciona eso. Y por último, una vez que ya tengo bien claro cuál es el contenido de mis fichas, las voy a colocar en el texto o en todo caso en la parte en la que voy a empezar a redactar para luego hacer los ajustes que sean necesarios. Paso número 1 entonces explicado. Vamos a ver cómo funciona. Supongamos que yo tengo estas fichas, ¿ya? Tengo estas 2 fichas que han salido de Sánchez. Solamente estoy poniendo 2 con la finalidad de explicar, no porque solamente 2 deban utilizar, ¿ya? No lo vayan a malinterpretar. El ejemplo me plantea que mi primer argumento en el trabajo que yo estoy haciendo, supongamos, es el de que existe una manifestación creciente de VIH-Sida. Entonces yo tengo aquí 2 elementos que me ayudan a explicar la manifestación creciente de VIH-Sida. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a explicar primero qué factores son los que han provocado que esta manifestación crezca y cómo se nota, cómo es que se manifiesta este incremento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero que nada, identifico, ¿cierto? Aquí estoy en la primera ficha viendo efectos negativos y en la segunda ficha estoy viendo factores, una lista de causas. Una vez que yo he mirado veo que sí puedo hacer una cadena causal, entonces lo estoy pensando para ver si la puedo utilizar en mi siguiente párrafo. Ahora, el siguiente paso y último, una vez que ya sé qué tipo de fichas son, qué contenido tienen y más o menos en qué tipo de párrafo puedo utilizar, es colocarlas en el orden en el que aparecen sin olvidarme de las RBA. Como verán, están al final, ¿sí? Aquí está Sánchez, página 164 y lo mismo Sánchez abajo, 2011, página de la 162 a la 163. Muy bien, hasta ahí estamos todos felices y contentos. Ahora viene lo interesante, vamos a pasar a la redacción. Aplicamos estrategias de redacción.
Para poder aplicar estrategia de redacción, lo primero que debo hacer es relacionar el contenido con la estrategia que conocemos. Yo he querido poner primero la ficha de resumen que se vincula con causas del incremento y después voy a hablar acerca de cómo se manifiesta. En ese orden voy a utilizar. Una vez que yo tengo esto, ejecuto mi esquema. ¿Cómo? Dentro de la ficha tengo información que me va a servir, puede que no la use completa, sobre todo si es de resumen, porque si es textual sí la tengo que poner tal cual está. Puedo acortar algunos elementos, pero guardar la información más importante. Entonces, ejecuto mi esquema con ideas mías a partir de mi lectura, del conocimiento que tengo del tema, y luego agrego también las ideas que están dentro de la ficha. Vamos a ver cómo funciona esto. Y por último ya redacto el párrafo, pero considero también la ficha en donde he correspondido o donde he decidido que va a ir. Incluyo la RBA, que es muy importante, y luego me centro en la distribución que he dado para mi esquema. Recuerden, el esquema me ayuda a ordenar mejor las ideas y a saber qué voy a poner y dónde. Entonces, una vez que yo tengo esto, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Planteo aquí una especie de subtítulo para no confundirme y saber que me estoy refiriendo a mi primer argumento. Luego, tengo mi ficha y digo, bueno, en la ficha dice que se ha incrementado, es decir, me da la razón, sí se ha incrementado, y que esto está relacionado con, por ejemplo, el inicio de la vida sexual temprana por falta de conocimiento, por falta de educación, por no saber. Entonces yo utilizo esos datos y empiezo a generar mi cadena. Y obviamente esto me genera un incremento. Entonces, ¿cómo hago yo? Como al final todo lo mencionado me genera como efecto final un incremento, eso va a ir al final. VIH y SIDA incrementó. Ya está, ese es mi argumento. Ahora, ¿cuál sería mi tesis? ¿No? Que la falta de educación ha generado como fin último que se incremente VIH-Sida. Y me doy cuenta que lo que estaba en mi ficha se puede tranquilamente colocar en ideas secundarias. Una de las ideas era vida sexual a temprana edad y la otra idea era conductas sexuales de riesgo. La vida sexual a temprana edad está vinculada con desconocimiento de los peligros para la salud que tiene el inicio sexual temprano y las múltiples parejas, es decir, digamos, el libertinaje o... se me fue la palabra. Que es una práctica de alguna forma bastante común, sobre todo en personas que inician su vida sexual a temprana edad, por ejemplo, ¿no? Por falta de conocimiento y de cuidado. Y una vez que esto ocurre, empiezan a generarse conductas sexuales de riesgo, como por ejemplo prácticas tradicionales negativas que demuestran la masculinidad. Por ejemplo, en el hipotético o en el común de los denominadores, de acuerdo a lo que menciona Sánchez. Y luego de ello, el argumento. Entonces yo ya tengo una idea de cuáles van a ser mis palabras nexo para cada uno de los elementos. Entonces observen. Primero presento, siempre es muy importante, como con esta idea voy a empezar mi argumento, primero presento el argumento con una pequeña frase o dos oraciones, ¿no? Una o dos oraciones que me permitan presentar que voy a empezar con el primer argumento. Observemos cómo lo hice aquí. El primer argumento que se defiende es el que plantea que existe un incremento en la manifestación de la enfermedad por VIH a la que se denomina SIDA. Por ello, se analizarán algunos aspectos que permitan comprender a qué se debe y cómo se expresa. Listo. Entonces yo voy a empezar por mi cadena causal. Mi idea principal es falta de educación provoca VIH-Sida incrementado. Entonces, ¿cómo lo he planteado? En primer lugar, se considera que la falta de educación en temas de sexualidad provoca el incremento de casos de VIH-Sida en la juventud peruana. Idea principal. Mi primera secundaria va a hablar de la vida sexual a temprana edad. La falta de educación sexual conlleva, verbo, una conducta irresponsable que se expresa en una vida sexual a temprana edad. Y ahí empiezo a colocar detalles que he visto en mi ficha. Como señala Sánchez, una conducta irresponsable hace que los jóvenes lleven una vida sexual a temprana edad sin conocimientos previos de sexualidad en la que mantienen relaciones sexuales por más tiempo y con más parejas.
Y agrego, por esta razón, y voy a pasar a la segunda secundaria, es más probable que los adolescentes y jóvenes incurran en conductas sexuales de riesgo. Y empiezo, ¿no? Y esta idea está como agregada para que pueda tener sentido. Ojo, esta era una ficha de resumen, así que yo puedo hacer los cambios y los ajustes que sean pertinentes. Y luego de ello pongo las ideas terciarias que están acá. Ello aumenta así el riesgo de padecer una ITS, infección de transmisión sexual, así como el hecho de que existan expresiones clásicas de la masculinidad en donde los varones buscan ser aceptados en un grupo de hombres. Eso está por acá. Y luego tengo que hacer un cierre del final hacia el inicio, ¿no es cierto? De VIH-Sida se incrementó porque hay falta de educación sexual. ¿Cómo queda eso? En síntesis, existe un mayor riesgo de contraer VIH-Sida debido a la poca o nula prevención a partir de programas de educación sexual que permitan a los jóvenes y adolescentes tomar decisiones bien reflexionadas en torno a su sexualidad. He desarrollado o he profundizado un poquito más el tema de la falta de educación sexual y lo que haría falta, uniéndolo con el incremento de casos de VIH-Sida. Entonces, de esta forma, por ejemplo, podrían insertar una ficha, sea textual o sea de resumen, en una cadena causal. No necesariamente la ficha va a venir lista y preparada para que ustedes la pongan en el esquema, la tienen que ajustar. Ahora, ¿cuáles son? No es que sean trucos, ¿ya? Pero son algunas ideas que podrían ayudarlos a mejorar la forma en que van a ir colocando sus fichas. Por ejemplo, en breve podría mencionarles lo siguiente. Para integrar fichas en diferentes partes de los párrafos, quisiera empezar en primer lugar con fichas textuales. Entonces, como pueden observar, les he planteado 4 opciones. Fichas textuales de definición en un párrafo de definición. Yo recomiendo que, obviamente, al ser una definición, vaya como idea secundaria y es bien fácil colocarla ahí. Y si, por ejemplo, son listas de características, de causas o de consecuencias, causas y consecuencias que no se puedan vincular en una cadena, entonces yo ahí sí recomiendo que las trabajen como una lista, por ejemplo, de varias causas o una lista de varias consecuencias, como lo he hecho hace un momento. Entonces, ¿cómo se vería la estructura? Les he resaltado la ficha textual para que la puedan observar en la estructura. Y las ideas terciarias no las he mencionado dentro de las 3 enumerativas por el espacio, no porque no estén presentes, ¿sí? Sino que las pueden ir agregando. Entonces, tenemos en la de definición y empezar por tesis y argumento, que sería el antecedente de la ficha. Siempre, no sé si recordarán en el video anterior, les dije hay que abrazar la cita. Y en la idea secundaria colocamos la ficha textual con su RBA, lógicamente, y luego explicamos esa cita con ideas terciarias. Las que ustedes consideren agregar, 1, 2 o 3, que serán el consecuente. Lo mismo me va a pasar con la ficha textual en una lista de características. Puede ser que haga la presencia o ponga la presencia de mi ficha textual como una idea secundaria. Yo recomiendo ahí, porque primero hay que presentar la enumeración y luego poder hacer un pequeño comentario o alguna explicación de la lista que se ha planteado en la ficha textual. Y lo mismo me va a pasar con una textual de causa, en donde hago una lista de causas. Entonces la puedo poner nuevamente en un párrafo enumerativo, como lo pueden ver aquí. Ahora bien, ¿cómo se vería una ficha textual extensa en un párrafo en el que se haga una lista de, por ejemplo, en este caso, números, estadísticas y de cómo es que se ha ido presentando, cómo se ha expresado el VIH-Sida en el Perú entre 2015 y 2018? Muy bien. Lo primero que hago es presentar mi idea principal, que es la que va a presentar la enumeración que voy a hacer después. Estas ideas principales que presentan enumeración a veces son breves y otras, como en este caso, se pueden tornar un poquito más extensas. Observemos cómo es que se puede presentar. A partir de una mirada general, se evidencia que la presencia del VIH-Sida no es nada nuevo ni ajeno a la realidad de los países, puesto que se muestran cifras grandes y alarmantes para ambas enfermedades, frente a lo cual el mundo se encuentra perplejo e intenta hacer algo efectivo para darles lucha, sobre todo porque afectan a los más pobres. Esto se pudo haber dicho de otra forma, ¿ya? Tal vez más breve, pero lo importante es que exista una presentación antes de colocar la cita. Entonces yo continúo. Mi secundaria es, en palabras de Herrera y Campero, y como es una cita textual, una ficha textual extensa, tiene más de 40 palabras, ¿qué hago? La pongo en una línea aparte con una sangría de 1.27.
Y entonces reviso. De todas las personas que viven con el VIH-Sida en el mundo, 95% están en países en desarrollo, lo que permitió clasificar al VIH-Sida como una enfermedad de la pobreza. Actualmente la epidemia se concentra en las áreas marginales de las grandes ciudades de los países en desarrollo y, de manera creciente, en zonas rurales. Esto está en la página 555 del libro de Herrera y Campero. Como ya puse aquí las características o las estadísticas que representan el incremento de manera global del VIH-Sida, yo tengo que terminar de abrazar la cita, es decir, explicar. ¿Qué hago? Trato de expresar con mis propias palabras lo que aquí se ha entendido. Entonces, como aquí habla de países en desarrollo y el Perú es un país en desarrollo, yo podría mencionar, entonces se puede comprender que en el Perú, país considerado tercermundista o en vías de desarrollo, el VIH-Sida se concentra en las zonas pobres y con condiciones extremas, sin recursos económicos, educativos y de salud, porque eso es lo que me está diciendo la cita de Herrera y Campero. ¿Ya? Entonces, como verán, la cita forma parte de las ideas secundarias que enumeran las características o los elementos que me hacen ver el incremento y en dónde. Y yo luego, ¿qué es lo que hago? Comento un poquito a qué se refiere esto, tratando de extrapolar, como de hacer una deducción. Si me hablan de países en vías de desarrollo y el Perú está en vías de desarrollo, entonces yo puedo decir que esto aplica para un país como el Perú. Esto en el caso de una ficha textual que sea extensa. Si no hubiera sido extensa y hubiera sido más cortita, yo hubiera colocado la cita entre comillas aquí mismo, en la misma línea inicial. Hubiera colocado aquí, déjenme ver si puedo hacer algo, creo que no. Hubiera colocado la información en esta línea, ¿sí? Por acá, en esta parte, y entonces hubiera continuado aquí. ¿No es cierto? Hubiera continuado en la misma línea, terminaba toda mi cita chiquita y continuaba con esto. Ay. Pero como en este caso no estamos trabajando con un párrafo, con una cita corta y es una cita extensa, debo actuar de esta forma. Otra cosa importante, si se fijan, en esta cita no hay comillas. ¿Por qué? Porque solo se pone comillas cuando es una cita textual corta que voy a incluir en el párrafo. Si es extensa, al hacer esta separación que ustedes observan, al hacer la separación, estoy dando a entender que esto que está aquí no es mi idea, sino que está textualmente copiado de Herrera y Campero. ¿Bien? Entonces, más o menos así. Muy bien. ¿Y qué pasa con una cita o con una ficha de resumen? ¿Cómo la voy a trabajar? De igual forma, ¿sí? Integramos fichas de resumen. La esquematización puede ser la misma. ¿En dónde varía la situación? En que no voy a tener que, en el caso de los resúmenes, hacer ningún párrafo aparte o línea aparte. No. ¿Cómo voy a tratar esto? Así, miren, lo que está en un color verde oscurito es la ficha de resumen. ¿Qué es lo que he hecho? Abrazarla, ¿sí? Ponerle un antecedente en una frase, como les dije, corta, que puede presentar la enumeración, porque en este caso también es una enumeración, y al final poner un pequeño comentario. Ahora, ¿cómo he hecho esto? Como pueden observar, dice, ahora bien, el incremento de casos de VIH-Sida en la población adolescente y joven del Perú ocasiona una serie de problemas que no solo representan una gran responsabilidad para el sector salud. Significa que voy a hablar de una lista de efectos, ¿sí? Y aquí se plantea toda mi ficha de resumen de las páginas 162 a 163 de nuestro amigo Sánchez, como pueden observar acá. Entonces, todo esto ha salido del libro de Sánchez, o del artículo en todo caso, del artículo de Sánchez. Entonces, de esta manera yo he agregado mi resumen como elementos secundarios y terciarios, y al final termino mencionando mi comentario, que sería: por esta razón es importante que el Estado tome medidas urgentes que permitan no solo reducir la incidencia de esta enfermedad, sino que también brindar garantías para que quienes la hayan contraído y desarrollado puedan recibir atención de calidad. Muy bien. Esa es la información que se brinda en esta parte. Espero que con esto se les haya hecho un poco más sencillo lo que van a desarrollar en esta semana y que lo que he explicado aquí bastante velozmente les sirva como para que puedan ubicar la información que ya les han brindado en el material del curso y la puedan contrastar y la puedan integrar y les pueda servir de manera general con lo que están haciendo en este momento. Ha sido un gusto, nos vemos
o en todo caso nos comunicamos pronto a través de los canales que ya conocemos. Hasta luego.